Bueno, pues Ken Wilber habla de distintos niveles de consciencia. Yo los he resumido en 6, porque me parece que si no puede ser la cosa un poco demasiado compleja, ¿no? En 6, ¿no? Para entender estos 6 niveles de conciencia, pues quizás lo más sencillo, me parece a mí, es empezar por el actual, por el nivel de conciencia en el que estamos hoy nosotros, ¿no? Y ese nivel de conciencia en el que estamos hoy nosotros, mayoritariamente, es el nivel racional. Es decir, que lo que hoy tiene prestigio, lo que hoy parece que de alguna manera está legitimado, pues es la ciencia, es la técnica, ¿no? Y por tanto se sustenta en la razón, ¿no? Y por eso, bueno, pues toda la sociedad funciona desde este paradigma, ¿no? Es el nivel propio del mundo moderno, ¿no? Pero este nivel ha sido precedido, ahora del nivel anterior, no por el paradigma de la razón, sino por el paradigma del mito. Es decir, que en la humanidad anteriormente no funcionaba desde este nivel racional, sino desde este nivel mítico, ¿no? Anteriormente, a nivel mítico, podríamos hablar del nivel mágico, ¿no? El nivel mítico correspondería al mundo antiguo, el nivel mágico correspondería al mundo primitivo, y antes del nivel mágico, pues sería, vamos a llamarlo, el nivel arcaico, ¿no? Es decir, en cada uno de estos niveles hay una comprensión, una relación del ser humano con la realidad diferente, ¿eh? Pues hoy es más racional, por tanto son los conceptos, las ideas, el logos, lo que impera. El nivel anterior, pues el mundo de los mitos, por tanto de las imágenes, de las historias, de los argumentos, del poder imaginativo, ¿no? Y anterior la magia, ¿no? La relación utilitaria con las cosas y digamos mágica, sí, no sé si llamarla arbitraria, porque no es exactamente arbitraria, pero de una relación, de un vínculo del ser humano con el medio, misterioso, ¿no? Y de lo anterior del arcaico pues no sabemos, ¿no? O sea, pero lo importante de estos niveles que acabo de exponer, ¿no? Ahora, bueno, habría que decir, ¿y ahora cuál es el que viene después de este nivel racional? Pues vendría el nivel místico, o el nivel de la conciencia, ¿no? O sea, entonces, estamos en una época histórica donde buena parte de la humanidad, entre ellos nosotros, somos pioneros, ¿no? Estamos pasando del nivel de la razón al nivel de la conciencia, o el nivel de la mística, ¿no? Eso no significa que a partir de ahora vamos a renunciar a la razón, no, cada nivel integra y trasciende el anterior. Por tanto, nosotros que empezamos a abrirnos a un paradigma diferente de comprensión de la realidad, no es que vamos a despreciar la ciencia o la razón, sino que la vamos a integrar y trascender, ¿no? Y después de este nivel místico vendría, pues, lo que podríamos llamar el nivel no dual, ¿no? Del cual no sabemos nada, ¿no? Pero digo, por poner, digamos, una etapa más, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que en los niveles arcaico y mágico son niveles que podríamos decir ingenuos. Y en cambio, los niveles mítico y racional ya no son ingenuos, sino son niveles cultos, donde hay cultura, ¿no? Por tanto, la cultura es el abandono de la ingenuidad, ¿no? Y a lo que estamos llamados a pasar es a despertar, a nivel místico, despertar del sueño de la cultura. Y pasar a la sabiduría. Es decir, ingenuidad, nivel arcaico mágico, cultura, nivel mítico y racional, sabiduría, que integra lo anterior, repito, pero lo trasciende, ¿no? En un ejercicio de síntesis muy grande, voy a deciros pues a qué edades psicológicas corresponden cada uno de estos niveles,
a qué etapas históricas corresponden cada uno de estos niveles, qué es lo que socialmente imperaba en cada uno de estos niveles, qué es lo que religiosamente, cuál era la imagen de Dios, aquí aterrizamos ya en el tema de la charla, ¿no? Cuál es la imagen de Dios en cada uno de estos niveles y cuál es la práctica religiosa o espiritual de cada uno de estos niveles, ¿no? Y esto es importante para darnos cuenta dónde estamos nosotros en este momento, ¿no? De dónde venimos y a dónde podemos ir, ¿no? En esta aventura que hemos llamado la aventura de la consciencia, ¿no? Entonces, psicológicamente, el nivel mágico, según se dice en la filosofía perenne, corresponde de 2 a 7 años. El niño tiene una mentalidad mágica. De 7 a 14 años, el nivel mítico. Ya son las historias, la imaginación. De 14 a 21, el nivel racional, cuando ya el adolescente despierta la reflexión, ya se hace preguntas, ¿no? Y a partir de los 21, lo místico. Por tanto, aquí ya como casi todos tenemos más de 21, pues ya tendríamos que estar en este nivel, ¿no? Bueno, esto es una clasificación como se puede hacer cualquier otra, pero yo creo que tiene sus visos de poder tener algo de real, ¿no? O sea, ¿cómo dividiríamos estos niveles en las etapas históricas, ¿no? Pues el nivel racional, que es el que estamos, es del año 1 de nuestra era al 2000. Es decir, que estos 2000 años han sido los años de la razón, ¿no? Y ahora, como estamos en 2022, pues ya estamos dando un paso, ¿no? Justamente a lo místico. Entonces sería este nivel místico en el que estamos entrando ahora de la humanidad, sería del año 2000 al 4000. Lo establecen en arcos de 2000 años, ¿no? Por tanto, si el nivel racional es del 1 al 2000, el nivel mítico, sería pues justamente del año 2000 antes de Cristo al 1 antes de Cristo, ¿no? Y por último, el mágico sería del 4000 antes de Cristo al 2000. Bueno, son clasificaciones, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia social de cada uno de estos niveles? Bueno, pues en el nivel mágico, socialmente son las tribus, es el tribalismo, lo que importa es la tribu, la pertenencia a un grupo. En el nivel mítico, socialmente se organizan por imperios, ya no solamente tribus, sino imperios. En nivel racional, que es en el que socialmente estamos todavía, estados democráticos. Y en nivel místico no sabemos en qué va a deparar, no sabemos cómo nos organizaremos socialmente, ¿no? Damos un paso más. ¿Cuál es la imagen religiosa, la imagen de Dios en cada uno de estos niveles? Nivel mágico, el politeísmo, o el animismo, podríamos decir. Nivel mítico, es decir, de 2000 a.C. al 1 a.C., el monoteísmo, ya no el politeísmo, sino el monoteísmo, pero un Dios juez. Un Dios que está en lo alto, un Dios en el cielo, un Dios masculino. En cambio, en el nivel racional, en el que estamos, ¿no? Pues monoteísmo sí, todavía, pero ya no un Dios juez, sino un Dios Padre. Entonces, como estamos en el racional, pues es en estos 2 milenios donde se ha desarrollado una teología muy racional, muy racionalizada, una reflexión sobre Dios o sobre el misterio muy racionalizada, ¿no? Hasta el punto que podríamos casi, creo yo, definir la teología como una racionalización del mito, ¿no? Y en cambio, ¿a dónde vamos encaminados en este nivel místico? Ya no monoteísmo juez, monoteísmo padre, sino a un Dios que es la consciencia, que no niega lo anterior, repito, sino que lo integra y lo trasciende. ¿Cómo se expresaba ritualmente esta fe, o esta creencia, o esta religiosidad? Pues en el nivel mágico, mediante los sacrificios humanos. Si se trataba de dar culto y, por tanto, ofrecer a Dios lo más valioso de la vida humana, y por tanto se la sacrificaban en ese nivel mágico. En nivel mítico, pues ya no se ofrecían sacrificios humanos, sino sacrificios animales,
Nosotros, los que somos cristianos o católicos, todavía tenemos un templo en cuyo centro hay una piedra que simboliza, un altar que simboliza la piedra del sacrificio donde se ofrecían animales, ¿no? En el nivel racional, el nivel en el que estamos, ya no se ofrecen, ya no se sacrifican animales, sino que es el sacrificio de uno mismo por medio del amor, la caridad, la entrega. Es decir, estamos en este nivel, ¿no?, de entrega de uno mismo a nivel racional. Ojalá estuviéramos en este nivel, ¿no? ¿Y a qué estamos caminando en el nivel místico? Pues a unas obras de caridad, o una acción benéfica, a un amor al prójimo que no sea puramente externo, sino que también sea como a uno mismo, es decir, la autocompasión. Es decir, que no sea pura acción social, sino que sea realmente un amor que brote de la propia fuente, ¿no?, del propio descubrimiento de que somos amor, ¿no? Y termino este esquema, muy elemental, ya digo, pero yo creo que puede ser claro, ¿no?, diciendo, ¿y cuál es nuestro, o sea, para qué todo esto? Pues todo esto es para darnos cuenta nosotros de que nosotros, que estamos en este nivel entre el racional y el místico, tenemos restos de mentalidad mítica y tenemos restos de mentalidad mágica. Y por supuesto tenemos un acercamiento profundamente racional a la realidad. Es decir, que lo que más hacemos es pensar, ¿no?, y que tantos de nuestros comportamientos son mágicos. O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar la desmitificación o la desracionalización? Son grandes preguntas. O sea, ¿cuál sería, si hemos dicho sacrificios humanos, sacrificios animales, sacrificio del amor, meditación, autocompasión, ¿no? ¿Cuál sería el desafío para nosotros? ¿Cuál sería la expresión vital que da culto a la vida más emblemática? ¿Cuál sería? Pues a mi modo de ver sería en la línea de la entrega, pero ya no entrega de animales, ni entrega de vidas humanas, ni entrega simplemente de acciones benéficas, ¿no?, sino entrega liberándose liberándose del sufrimiento. Es decir, toda esta historia de la humanidad arrastra una dosis claro, está planteada desde el sacrificio. Entonces, una dosis de sufrimiento extraordinario. Entonces, ¿cómo podemos amar quitando el veneno del sufrimiento? Yo creo que esto es lo propio del nivel de conciencia místico. Mi respuesta es que sí, que podemos liberarnos del sufrimiento en una medida muy grande. O sea, desde luego, con toda modestia, no voy a ser que alguien me tome por quien no soy, pero yo sufro mucho menos que hace 10 años, ¿no? Y espero continuar así, ¿no?, hasta que alcance la paz imperturbable, ¿no? Bueno, y ahora doy el último paso, que es cómo hacer este proceso nosotros, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros, ya sabemos lo que es la contemplación, tenemos una idea de los niveles de conciencia, dónde estamos, y ahora ¿qué podemos hacer? O sea, esto es fascinante, o sea, porque realmente, en fin, es como enseñar a leer y a escribir a un niño, ¿no? Pues el niño no sabe nada, entonces está totalmente abierto. Pues nosotros somos niños en todo este tema de la contemplación, porque realmente no sabemos nada. O sea, estamos empezando, ¿no? Bueno, habrá por ahí algún sabio, pero vamos, que será uno o dos, o sea, que los demás estamos todos empezando, ¿no? Pues a mí me gusta poner la imagen de la montaña. O sea,
¿Qué podemos hacer? Podemos subir la montaña y bajar la montaña. Ya le explico esta imagen metafórica, ¿no? Es decir, creo que el trabajo interior tiene 4 fases. Uno es subir la montaña, otro es mirar el horizonte desde la cima, ¡wow! ¿No? Otro es bajar la montaña, lo cual es más wow todavía, ¿no? Y otro es ya abajo la actividad del bodhisattva, el compasivo. O sea, para entender qué es esto de subir la montaña, qué es culminarla, qué es bajarla y qué es estar abajo, siendo compasión, hay que entender, aunque sea de manera muy sucinta y muy clara, qué es el trabajo espiritual. O sea, ¿qué es el trabajo espiritual? He llegado a esta definición muy sencilla. Y yo creo que se puede compartir universalmente, con independencia de las tradiciones y demás, ¿no? Y es lo espiritual o la espiritualidad es el cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención que da frutos de armonía y compasión. Por tanto, culto, un cultivo. O sea, la espiritual es la persona que se cultiva a sí mismo. Por tanto, ya es una respuesta. O sea, tú tienes el don se te ha dado, que es la vida, ¿no? Y eso, que es tu vida, ¿no? Y eso lo vas a cultivar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a cultivar? Lo que eres, cuerpo y mente. Cuerpo y mente. Somos fisicidad y somos mentalidad. ¿Cómo lo vas a cuidar para que sea un trabajo espiritual? ¿Cómo se cuida? Mediante la atención. Que es lo mismo que decir mediante el amor. O sea, amar es estar atentos. Entonces, el trabajo espiritual es estar atentos, amorosamente. ¿A qué? A tu cuerpo y a tu mente. ¿No? ¿Y cómo sabes que este trabajo lo estás haciendo bien? Porque da frutos de armonía y compasión. De armonía para ti mismo y de compasión para el mundo, ¿no? Y es muy importante esto de la armonía, ¿no? Porque significa que somos muchos, que somos plurales, que no somos unívocos, somos una unidad plural, tenemos muchas cosas dentro y eso hay que darle armonía. O sea, el trabajo espiritual no niega nada del humano, no niega nada. O sea, no hay que sacrificar, sino que hay que armonizar. Esto de estos frutos de armonía y compasión es importante porque si no, no tenemos claridad en torno a qué es el trabajo contemplativo. Y entonces dice, bueno, pues es que yo qué sé, Oscar Wilde fue muy espiritual. Yo no sé si Oscar Wilde fue espiritual o no, pero produjo frutos de armonía. En su vida era armónica y su vida era compasiva. No lo sé, pues habría que ver su biografía y ver si lo fue o no. Y así sucesivamente. Es decir, que realmente una persona espiritual irradia armonía y compasión. Y si no, pues será un intelectual, será un artista, será un científico, será una buena persona, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste subir la montaña? O sea, para mucha gente el trabajo espiritual es solo subir la montaña, pero no, joder, o sea, hay mucho más. O sea, no solamente es trabajar para armonizar cuerpo y mente. O sea, ese trabajo da un fruto. Ese trabajo te lleva a un lugar, te lleva a una cima, te lleva a un horizonte, ¿no? Entonces, la subida a la montaña, el sentido es armonizar, retomo la palabra, cuerpo y mente. ¿Y eso cómo lo haces? Pones atención en tu cuerpo y pones atención en tu mente. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues hay muchísimas formas, pero yo recomiendo 2. Una para el cuerpo y otra para la mente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mirar amorosamente nuestro cuerpo? Bueno, pues aquí hay tradiciones milenarias
que nos dan pistas muy, muy claras y muy sencillas. O sea, es decir, estoy pensando, por ejemplo, en el tema del cuerpo, estoy pensando en los 7 chakras. O sea, si tú pones, y si no te gusta la palabra chakra, pues centro energético. Es decir, nadie puede dudar de que tenemos energía, de que somos energía. O sea, uno no piensa, siente o se mueve sin más, sino que hay algo que le hace hacer todo eso, ¿no? O sea, es curioso que estemos tan preocupados por los recursos energéticos externos y tan poco preocupados por recursos energéticos internos, que no sabemos bien qué nos da energía y qué nos la quita. Bueno, pues la energía se concentra y desde ahí se distribuye y fluye en distintas partes del cuerpo. Entonces, no hace falta ningún tipo de tecnicismo. Es decir, si tú pones la atención amorosa en esos puntos de tu cuerpo, la coronilla, el entrecejo, la garganta, el pecho, el plexo, el corazón, el plexo solar, el sacro y la raíz, ¿no? Si tú pones atención ahí, tu cuerpo se va relajando y tu cuerpo se va reblandeciendo y tu cuerpo se va abriendo. ¿Por qué? Porque por fin le prestas atención, ¿no? Y este es un trabajo que podemos hacer y podemos aprender, y seguramente todos vosotros lo estáis haciendo ya, ¿no? O sea que no voy a abundar en esto, ¿no? Y luego, ¿cómo se trabaja la mente en esta subida por la montaña? Pues evidentemente hay muchas maneras, pero yo propongo la que yo sigo, que es la que para mí es más eficaz y que no voy a explicar aquí porque esto no es un curso de meditación, y es la recitación atenta y amorosa de un mantra, de una palabra sagrada. O sea, si tú colocas tu palabra sagrada en estos centros energéticos, todavía es más poderoso. ¿Cómo la pones? Por medio de la respiración. Si es que meditar no es eso, cuerpo, mente y respiración, cuerpo, palabra y respiración, porque es lo que somos. Entonces, eso es una disciplina, eso es un entrenamiento, ¿no? En la medida en que lo hacemos, nuestro cuerpo va desbloqueándose poco a poco, ¿no? Y nuestra mente se va simplificando, se va limpiando. ¿Esto por qué sabes que lo estás haciendo bien? Porque la gente te lo dice, te veo mejor. O sea, que no es que tú te hagas una película, no. Si la gente no te lo dice, hay algo que no va. Porque el trabajo interno tiene que verse exteriormente. O sea, si no se ve... Es decir, que de alguna manera, de forma bastante inmediata, hay una... No quiere decir que sea corto, pero quiero decir que hay una repercusión externa, ¿no? Por la sencilla razón de que no hay interno y externo, pero bueno, eso se descubre después, ¿no? O sea, es decir, que uno empieza aquí, pero realmente aquí es en todas partes, ¿no? O sea, no me gustaría nada resultar hermético, resultar extraño, curioso, raro, ¿no? Porque tantas cosas que se escriben sobre esto son muy, no sé, muy extrañas. O sea, decir, que no sabe uno de qué coño están hablando. O sea, cuando realmente es algo sencillo. O sea, decir o sea, cuanto menos sabes de meditación o de vida interior, más complicado lo haces. O sea, cuando realmente, de verdad que no es complicado. No es complicado. O sea, lo que pasa es que tenemos que domeñar el cuerpo y la mente porque no quieren estarse quietos, no quieren mirar. O sea, estamos pues, neuróticos perdidos, no somos capaces de estar 10 minutos sin hacer nada, ¿no? O sea, pero eso es otro problema, no porque la praxis en sí misma sea difícil. Es sencilla, por eso es espiritual. Todo lo espiritual es sencillo y solo lo sencillo es espiritual. Es que estoy ahora con el tiempo, ¿no? Que no me pasa de 40 minutos, 45 minutos, ¿no? Bueno, me quedan 15, según el plan, ¿eh? Porque he empezado ahí cuarto. Bueno, pasamos al siguiente capítulo y es la cima de la montaña. Aquí me tengo que poner de pie, ¿no? O sea, ¿qué supone estar en la cima de la montaña? Hablo con temor y temblor, porque esa cima yo creo que yo la conozco, pero muy poco, muy poco.
O sea, en esa cima tú abandonas, o más que abandonas, bueno, abandonas o te abandona, las dos cosas, ¿no? Los anclajes. Anclaje es la respiración, anclaje es el mantra, anclaje es el punto, el centro energético, el chakra, ¿no? A eso tú se lo abandonas, ¿no? Y en lugar de atender tu cuerpo, y en lugar de recitar un mantra, ¿qué haces? Miras tu mente. Miras tu mente. Claro, el asunto es cómo se mira la mente. ¿Cómo se mira la mente? En cuanto miras la mente te pones a pensar. Entonces, ¿cómo miras? Pues para resistir la tentación de pensar lo más posible, el máximo tiempo posible, ¿no? Pues yo sigo una estrategia, que es una estrategia budista, por cierto, ¿no? O sea, y es imaginar que tu cuerpo está lleno de ojos y que están mirando la mente. Es decir, permanecer en la mirada, en la percepción, ¿no? Y como aún así, aún con esa imagen de muchos ojos mirando la mente, aún así es difícil, ¿no? Porque enseguida se nos va el discurso, las ideas, ¿no? O sea, formular una pregunta. Y la pregunta, para estar allí en la mente, es ¿qué escucha? ¿Qué escucha? No quién escucha, sino qué escucha. O sea, esta pregunta tiene un gran poder desarticulador del discurso mental. Es decir, la pregunta es útil a este fin, a esta finalidad, en la medida en la que no la respondemos, no le damos una respuesta mental. Entonces no se trata de responder qué escucha, sino se trata de habitar la pregunta y mirar. O sea, si uno logra estar 3 minutos así, enhorabuena. Enhorabuena. O sea, sois unos contemplativos de raza, ¿no? O sea, decir, si conseguís eso, ¿no? O sea, decir, 3 minutos parece poco, pero 3 minutos sin pensar, solamente mirando eso, ¿no? Esto es un poquito como explicar qué es el vino a alguien que no ha probado nunca el vino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O qué es enamorarse de alguien que nunca se ha enamorado. Pues es que, ¿cómo explicar eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que descubres cuando miras la mente así? Descubres que no hay nada. Y entonces, si descubres que no hay nada, ¿qué es lo que pasa? Pues que de alguna manera esa nada te devuelve a ti, se retrotrae hacia ti otra vez, es decir, te devuelve al buscador, a la acción de mirar. Y entonces te encuentras que estás en la acción de mirar, estás en el testigo. Yo no os puedo decir muchas cosas más de lo que pasa ahí, pero sí que puedo deciros alguna cosa de que trae como consecuencia estar ahí, ¿no? Y una consecuencia, quizás no sé si la más bonita, pero la más, no sé, alucinante,
es que dejas de identificarte con todo lo que has hecho toda tu vida. Por supuesto que yo soy un sacerdote, yo soy escritor y a mí me parece que son dos vocaciones preciosas, pero ya no estoy identificado con eso. Aunque lo amo profundamente, pero la cuestión no es eso. O sea, la cuestión no es escribir ni ser cura, no fastidies. O sea, esa no es la cuestión. Esos son formas, ¿no?, para llegar a la cima de la montaña. Y otros tendrán pues otras formas diferentes, ¿no? Pero es importante esa desidentificación de lo propio, porque solamente entonces puedes emprender el camino de regreso, el camino de descenso por la montaña. ¿No? Porque solamente si te desidentificas de lo propio, cuando bajas la montaña, y en eso consiste bajar la montaña, te puedes identificar con lo ajeno. Y puedes decir, esto soy yo, y esto soy yo, y esto soy yo. Y solo porque has mirado el fondo de la cuestión, cuando bajas, en lugar de ver simplemente formas, ves el fondo de las formas. Aquí ya quizás estoy siendo demasiado especulativo, ¿no?, demasiado teórico, pero no, es muy diferente, lo que tú ves al subir la montaña, que fundamentalmente te ves a ti mismo, intentando armonizar cuerpo y mente, que lo que ves cuando bajas la montaña, que fundamentalmente ves a los demás. Ves el fondo de los demás, que es el tuyo. Entonces, en ese descenso, uno se da cuenta de que esa mirada al fondo es la única que necesitamos. O sea, que cuando tú miras, que es como miraba Jesús de Nazaret miraba igual a la prostituta, que al saduceo sabio, que al publicano recaudador de impuestos, que a todo el mundo. O sea, decir, porque no estaba en lo anecdótico, sino que iba al fondo, miraba al fondo. Y esa mirada, o sea, cuando alguien te mira al fondo, te está enseñando a mirar tú también así. Y esa mirada es liberadora. O sea, y solamente se hace esa experiencia de que realmente todos somos ese fondo, puede ser compasivo, puede ser un bodhisattva, puede ser un santo, ¿no? O sea, la ascensión, el ascenso sería la purificación. La culminación sería la iluminación, ves el fondo, ¿no? El descenso sería la transfiguración, en la figura ves el fondo, ¿no? Y abajo pues es la compasión, ¿no? Y creo que esa es esa compasión a la que estamos llamados todos, por eso estamos aquí. Muchas gracias.